Bueno, Shalom, el Eterno nos bendiga con su palabra, con su bendita palabra, y nos ayude a entender hoy su palabra. Es muy importante entender la palabra. No nomás es leer la palabra, no nomás es agarrarla y leerla, es entenderla. La Biblia, la palabra de nuestro Creador, no es un periódico, es la palabra del Eterno y solamente Él da el conocimiento a quien Él quiere dar el conocimiento. No se lo da a cualquiera, no le confía su palabra a cualquiera. Él le da a quien quiere su palabra. No a todo el mundo, no porque traigan Biblias significa que tienen la palabra del Creador en ellos. Es fácil ir a comprar un libro. Te lo venden, te lo llevas para tu casa y lo empiezas a leer. Pero de nada te sirve. Lo que ocupas es que nuestro Creador eterno te ayude a entender su palabra. Como aquel hombre en Hechos 8 que iba leyendo y le dijo a un siervo del Eterno: ¿entiendes lo que lees? Me imagino que era inteligente, era encargado de algo muy importante. Y dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber alguien que te explique. Pero ahora hay muchos explicadores, hay muchos enseñadores, y vamos a lo mismo. Necesitamos pedirle a nuestro Creador eterno que realmente nos enseñe su bendita palabra. Que nos enseñe realmente lo que es la revelación de su palabra, el entendimiento de su palabra. Que Él nos dé la revelación, que Él nos dé la bendición de que venga un predicador enviado por Él para que Él te enseñe. Que no sea un ser humano nada más, sino que sea uno guiado, enviado por el Creador para que tú aprendas. Porque el Eterno envía a sus hijos. Y cuando Él envía a sus hijos, los que escuchan entienden. Por eso Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Mis hijos que me oyen me conocen. Entonces, cuando el Eterno verdaderamente envía a alguien, es para que tú entiendas lo que se te está hablando. Bueno, el Eterno nos bendiga. Hoy vamos a hablar de los sacerdotes. ¿Por qué vamos a hablar de los sacerdotes? Porque es muy importante entender, cuando hablamos de sacerdotes, si estamos hablando de los sacerdotes judíos, hebreos, israelitas, o estamos hablando de los sacerdotes católicos. Tenemos que hacer una separación de quién estamos hablando verdaderamente. Porque hay un defensor de los sacerdotes, creo que se apellida Del Toro, y ese hombre no tiene más fe que en los sacerdotes. Para él los sacerdotes es Dios. Para él los sacerdotes es todo en la tierra. Sin embargo, esos sacerdotes que tanto defiende y aclama y pide por ellos, y que quiere que te confieses ante esos hombres, esos sacerdotes no son los sacerdotes verdaderos que el Eterno dejara en su pueblo. Para conocer estos misterios, para conocer esta verdad, tendrías que conocer el pueblo, cómo fue formado. ¿Cómo fue formado el pueblo del Eterno en la tierra? Y no fue formado con gente de este rumbo. Fue formado con gente del Eterno, con su pueblo de Israel. No con Roma, porque los sacerdotes católicos son romanos. Y los sacerdotes judíos son el pueblo del Creador. Entonces, ¿cómo formó el Creador su pueblo? Tendrías tú que verlo en el libro de Números 17.
Tú puedes leer Números 17 y Números 18. Y allí vas a encontrar cómo el Eterno formó su pueblo Israel en la tierra. Le dijo a Moisés, dile a Aarón que cada tribu, el Eterno formó 12 tribus en Israel, 12 estados, 12 tribus, ¿ok? Cada tribu iba a poner una vara, y la vara que diera fruto, almendros, que la vara que reverdeciera, esos son los que tendrían el cargo de sacerdocio o de sacerdotes, ¿ok? Allí es donde se empieza a formar realmente el pueblo creador, ¿ok? Porque sacerdote significa el que une al pueblo con el Eterno, el que une al pueblo con Elohim, el que reconcilia al pueblo con el Eterno. Pero estos hombres de acá no son los que reconcilian al Eterno, con el Eterno. Estos hombres te alejan, porque no son aquellos verdaderos sacerdotes. Espero que me esté explicando y espero que me entiendas. Y en el libro de Números 18 también explica el trabajo de los sacerdotes. Y van a encontrar que eran sacerdotes judíos del pueblo de Israel, guiados por Moisés, por Aarón, guiados por su pueblo. Y no eran romanos, eran hebreos, eran judíos, eran israelitas. Bueno, así pasó. Estoy avanzando. Así pasó esta historia. Se los voy a dejar de tarea al que le importe conocer esto. Números 17 y Números 18. Todo el 17 y todo el 18. Bueno, allí es donde van a entender cómo fue formado el pueblo, la iglesia, y cómo era el servicio de los sacerdotes verdaderos, cuáles eran sus funciones, cuál era su trabajo. Cómo lo formó el Creador con inteligencia. ¿Qué libro dijo? Números 17 y Números 18. Entonces, así fue como se formó el verdadero pueblo del Creador, de los sacerdotes que unían al pueblo con el Eterno. Pero después, en tiempos pasados, que tuvieron muchos problemas, se desatendió el camino del Eterno, se desatendió el servicio al Creador eterno, y los hombres con mucha ventaja, los hombres paganos, los hombres que cobraban por dar un servicio, se titulaban como sacerdotes, se hacían pasar por sacerdotes para vivir del sacerdocio. Como el sacerdocio era el que cobraba los diezmos, estos usurparon, se robaron un título que no era de ellos. Se robaron un título que no era de ellos. Entonces, el Eterno los quitó de su sacerdocio. Ese lo vamos a leer para que entendamos. Es el libro de Esdras 2, del 58 en adelante. Esdras 2, del 58 en adelante. Dice, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron dice, y pusieron y no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. ¿Qué estaban haciendo? Pidiéndoles su documentación para si estas personas eran del pueblo de Israel y linaje de Aarón, linaje del pueblo que el Eterno había establecido como sacerdotes. Los estaban investigando, porque no cualquiera puede tener ese puesto, y mucho menos estos romanos. Los que pueden son la descendencia del verdadero judío israelita que el Eterno estableció. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, forma su pueblo,
lo establece con 12 tribus. 11 tribus trabajaban. Una tribu, la de Aarón, era la que enseñaba, eran los que tenían el servicio del sacerdote. Las otras 11 tribus le diezmaban a esta tribu, y allí es donde empieza el sacerdocio. Pero estos de acá se usurparon, se robaron ese nombre, se adjudicaron lo que no es suyo, se robaron ese título, y la gente debe de saber eso, que no son los mismos sacerdotes los judíos que estableció el Eterno con los romanos que tiene el papado y todo eso. Debemos entender, estamos hablando palabra del Eterno y no estamos tratando de ofender a nadie. Estamos tratando de que la gente abra su sentido, abra sus ojos, abra su mente y haga realmente una separación de uno al otro. Porque acá te enseñan de una forma que no es la correcta, no es la interpretada por las escrituras. Es una interpretación privada de ellos. Ellos hicieron su doctrina y su enseñanza y te la venden y tú la compras. Y tienes que abandonar esa costumbre de esa enseñanza. Eran muchos los sacerdotes que ya cobraban diezmos, que ya explotaban al pueblo, que ya eran rapiñas. Sigue diciendo, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallada, y fueron excluidos del sacerdocio. Les pidieron sus identificaciones para que dieran su origen y su nacionalidad, para ver si eran de la descendencia de Leví o de Aarón, y no tenían el registro. Ahora pregúntale al sacerdote católico que si tiene un registro, si es judío. Pregúntale si es judío para que él ejerza el sacerdocio. Él no es un judío, él es un romano. Y esos no tienen el deber ni el derecho de engañar, de vivir del pueblo. ¿Y qué pasó aquí? Y fueron excluidos, los corrieron. Eran montones y puños. ¿Cómo crees que está ahorita? Está invadida la tierra de sacerdotes, pero no son los del pueblo del Creador. No son los del pueblo del Eterno. Esto no te lo enseña cualquier persona. Por eso échale lápiz, piénsale, aprende doctrina, aprende palabra del Creador, para que puedas tener el conocimiento del Creador eterno. Y los corrieron. Esdras 2, del 58 en adelante, y búscalo, para que tú veas cómo los corrieron. Y estos sacerdotes no eran judíos, por eso los echaron fuera. Usurparon el lugar. Les pidieron identificaciones para ver si eran del linaje de Israel, y no, eran hijos de esclavos. Eran otro tipo de personas que no llamó el Creador eterno. Así que nuestro Creador eterno nos ayude a entender, porque cuando se trata de favorecer a los sacerdotes católicos, la gente los defiende. Pero cuando se trata de los sacerdotes judíos, dicen que estos no son, que aquellos son diferentes. O sea, siempre nada más es a la conveniencia, a lo que les conviene defender, defienden, y a lo que no, no. También sacerdotes judíos también cometían muchos errores. Vamos a verlos unos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Marcos 14, 43 al 49. Marcos 14, 43 al 49. A ver qué nos dice acerca de esto. Dice así, para la honra del Eterno:
Dice, luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Chequen. Judas vendió a Yeshua, ¿a quién? A los sacerdotes. Pero no a los sacerdotes católicos, a los sacerdotes judíos. ¿Sí estamos entendiendo? Para que separemos. Estos sacerdotes católicos no tienen nada que ver con el pueblo del Creador. Esta es una organización religiosa que se formó ella misma. Fabricó su doctrina, fabricó su doctrina, su enseñanza, y se la vendió al mundo y el mundo se la compró. Pero aquellos que tienen el alcance del entendimiento del Creador, no creen en ellos. Sabe el pueblo del Eterno que esos no son el pueblo del Creador. Si lo entiendes, qué bueno. Y si no, pídele al Creador para que lo entiendas. No te enojes. Al contrario, dale gracias al Eterno para que te abra los ojos. Entonces, Judas fue a entregar a Yeshua. ¿Y quién iba con ellos? Los principales sacerdotes. Pero otra vez, no eran los católicos. Esos no tienen ni suerte ni parte con el Eterno. Ellos a ojos vistos mienten. A cara descubierta te mienten. Y como tú no tienes un entendimiento del Creador eterno, les crees todo cuanto te digan, todo cuanto te hablen, tú se los crees. ¿Por qué? Porque esa es una tradición de cuando ellos tomaron el mando en Roma. Tomaron el mando. Te guste o no, tienes que ser católico. Y el que no era católico lo mataban. Lo perseguían. Todavía hace 60, 70 años, ni siquiera en español se hablaba en latín. Pero gracias al Eterno, porque hoy en día nuestro Creador nos habla claramente. Vamos a ver otro texto de la Escritura, Hechos 26, 12, para la honra del Eterno. Hechos 26, 12. Vamos a entender cómo es la situación. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, quienes le habían dado cartas a Pablo. Los principales sacerdotes le dieron permiso a Pablo de que fuera a perseguir al pueblo que alababa y adoraba a Yeshua. Los sacerdotes no creían en Yeshua, aunque eran del pueblo del Eterno, pero no creían en Yeshua todavía. Entonces, Pablo todavía no era un creyente. Pablo perseguía a la iglesia que creía y que invocaba el nombre de Yeshua. Estos sacerdotes le dieron a Pablo cartas escritas con órdenes para que vaya. Y todos aquellos que aman y adoran y invocan el nombre de Yeshua, los agarre y los metan presos. Eso está en Hechos 7. Como a Esteban lo mataron y Pablo estaba de acuerdo. Y así, es la situación. Los sacerdotes le dieron cartas para que Pablo fuera y los agarrara presos. Unos los mataban, otros iban presos. Y a otros los obligaba a blasfemar del nombre, porque los torturaban. Entonces estamos entendiendo que si así fuera la situación, como estos dicen que son los sacerdotes, los siervos del Eterno, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué mataron? ¿Por qué mandaron matar a Yeshua? Hasta compraron a Judas con 30 piezas de plata para que lo traicionara. Entonces los sacerdotes estos católicos son malos. Si es que dicen que son los mismos, entonces son malos.
Imagínate, esos sacerdotes mandaron matar a Yeshua. Pero no son los mismos. Estos de acá tienen su propia religión católica, pero aquellos tienen su propia religión judía, hebrea, israelita. Pero aquella israelita, aquella iglesia judía, es la iglesia del bendito eterno. Es la iglesia de Yeshua, porque Yeshua era un judío, hebreo, israelita. Tenemos que hacer dos separaciones. La iglesia judía, israelita del eterno Yeshua, y la iglesia católica fundada por Constantino y un grupo de religiosos. Esa es la iglesia de Roma que se expandió al mundo, pero que no es la iglesia de Yeshua, que no es la iglesia verdadera, que no es la iglesia que enseña que solamente hay un Elohim, un creador, un eterno, un solo verdadero Elohim creador. Ellos enseñan lo que no es verdad, enseñan mentiras. Y esa es la verdad. Tristemente es la verdad. Nuestros padres, nuestros abuelos y todos fueron católicos. Murieron sin saber ni leer la Biblia. Iban a la iglesia, se hablaba en latín, nunca entendieron. Simplemente lo que les decían creían. Les impusieron adorar ídolos, pero te sacan otra historia, que no eran los ídolos aquellos, y que nosotros no los adoramos, que nosotros los veneramos. Si supieras qué significa venerar, venerar significa adorar. Entonces dices, yo no adoro ídolos, los venero, es lo mismo. Te hincas ante ellos, le pides a ellos. Es idolatra, es idolatría. Adorar a otro que no es Yeshua, adorar a otro que no es nuestro creador eterno, esa es idolatría. No, pero que ellos son mediadores, intercesores. Mentiras. Si Yeshua, nuestro creador eterno, habla tu idioma, te escucha y sabe tus pensamientos, ¿para qué ocupas un intermediario? Si tú tienes fe, como dices tener, tú te hincas de rodillas y le pides, y no ocupas un ídolo, una estatua, no ocupas a nadie. Si eres pecador y quieres que te perdone, tú no ocupas ir a confesarte con el cura, porque te estás confesando con otros diferentes, y aparte el Creador no pidió eso. No pidió que se confesara uno con los curas. Pero te sacan de una parte donde dicen, confesados los unos a los otros, pero no te está diciendo que vayas con el cura. El pueblo del Creador debe de confesar sus pecados ante el Eterno. ¿Cómo le voy a decir yo al hermano? Hermano, perdóneme, maté, robé, violé. ¿Cómo le voy a decir eso? Ahora, yo no ofendí al hermano, yo ofendí al Creador eterno. ¿Y él quién es para que me perdone pecados? ¿Quién? ¿Quién es? Para empezar, no es un sacerdote judío como los de antes, los hebreos israelitas, que ellos abogaban por ti, por mandato del Creador, y se hacían sacrificios. Esos sacerdotes judíos que tenían ese trabajo el Eterno se los quitó, porque ahora el verdadero sacerdote es Yeshua. El verdadero que une al Eterno con uno es Yeshua. Por eso el único sacerdote que quita los pecados del mundo, el único sacerdote a quien tienes que confiarle tus pecados, es al sacerdote llamado Yeshua, que murió por ti. A ese sí le debes de confesar tus pecados, pero no a los paganos, pero no al hombre pecador. ¿Cómo te vas a venir a confesar ante mí? ¿Quién soy yo? Soy un hombre pecador como tú. Así que espero que entiendas. Entonces, Shaul, Pablo, ¿qué pasó con él? Llevaba órdenes de los principales sacerdotes para meter presos que blasfemaran o matarlos.
a los creyentes en Yeshua. Marcos 15 del 1 al 4. A ver qué dice Marcos 15 del 1 al 4 para la honra del Eterno. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todos en el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué hicieron? Amarraron a Yeshua. Lo amarraron los sacerdotes. Lo amarraron y lo llevaron ante Pilato para que lo condenara a muerte. ¿Sí ven cómo el hombre es pecador? El hombre es pecador. Pero Yeshua le quitó el cargo a los sacerdotes y lo tiene él. Porque aquellos sacerdotes eran pecadores, pero Yeshua no es pecador. Hoy los pecados se los tienes que confesar al verdadero sacerdote que es Yeshua, ya no al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú pones tu confianza en el Papa y en el sacerdote, te conviertes en maldito. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice, creo, Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta su corazón de Yeshua. Y dice ese hombre defensor de los católicos, dice, nosotros confiamos en el hombre, pero no nos apartamos del Eterno. Eso crees. Tú crees que tú no te apartas, pero al tú confiar, el Eterno es quien te aparta de él. Si tú confías en el hombre, el Eterno es quien te aparta de él. Aunque tú sigas creyendo que crees en el Eterno, el Creador ya no te acepta, porque tu confianza está puesta en un hombre. No tenemos nada en contra de la religión católica. Estamos hablando de la doctrina que no es la correcta y de los defensores de la Iglesia Católica. No estamos hablando mal, para que no malinterpreten las cosas. Porque la gente luego critican, hablan mal, dicen esto y dicen lo otro. Pero entonces, ¿cuándo vas a llegar a la verdad? ¿Cuándo vas a llegar al conocimiento de la verdad si no la quieres escuchar? Si lo que tú quieres es que se te siga la corriente, que te diga uno, sí, ve y confiésate, ve y adora a ídolos, pues te equivocas. Porque eso no es de nosotros. Nosotros, el único sacerdote es Yeshua. Al único que le pedimos perdón por nuestros pecados es a Yeshua. Al único que amamos es a Yeshua. Ante el único que doblamos nuestras rodillas es ante Yeshua. No ante el hombre, no ante el mundo. Para la honra del Eterno, sea su nombre bendito. Y espero en mi Creador eterno que quien escuche este mensaje no crea que odiamos a los católicos. No. Odiamos la doctrina falsa que tienen. Una doctrina de mentiras. Una doctrina que no es la de Yeshua. Que no es la verdadera. El punto de este tema es: abre los ojos. Abre los ojos y no te enojes. Abre los ojos y medita. Y checa el mundo cómo se encuentra. Yeshua nos bendiga. Espero en mi Creador eterno que los entendidos entiendan, que los que comprenden comprendan, y que los que se enojen no la agarren contra mí. Es el Eterno que les envía un mensaje para abrirle los ojos. No soy yo el que trata de ofenderlos. El Creador que está enfadado de ver la ignorancia del pueblo, de ver la ignorancia de las personas que le compran a todos los religiosos su doctrina. Yeshua nos bendiga en su nombre y sea su palabra en tu corazón. Y shalom.